Guía 6. Purificación mental. Habíamos visto en el video anterior que hay una conexión entre nuestra forma de pensar y nuestras emociones. Entonces, si tenemos pensamientos positivos, de aceptación, de serenidad, etcétera, y nos habituamos a pensar así, pues también vamos a habituar a que las emociones permanentemente estén así, aún enfrentando adversidades. Obviamente, como hemos insistido, todo esto se logra con práctica. Precisamente hoy, al final del video vamos a hablar de un ejercicio que platicaremos un poquito más adelante. Y también cuando pensamos de manera negativa, de manera enfermiza, pensamientos obviamente pues que nos hacen daño, etcétera, pues también eso se refleja en la parte emocional. También las emociones se llevan mal y el problema es que nos hemos acostumbrado, habituado muchas veces a pensamientos enfermizos, a patrones que hemos tenido desde hace muchos años y de ahí se deriva pues estas depresiones, angustias, enojos, iras, rencor, resentimientos y que el corazón pues no solamente no se sane, sino que siga enfermo o más enfermo y pues esto nos impide mucho disfrutar, gozar de la vida o por lo menos no llegar a una plenitud que podríamos tenerla. Entonces los pensamientos sanos son pensamientos que de alguna forma vemos las adversidades, las conductas defectuosas de los demás como una oportunidad de aprendizaje, de crecimiento, pero primero tenemos para eso que aceptar esa realidad para serenarnos y en la serenidad decidir qué es lo que tenemos que hacer. Ya habíamos visto en videos anteriores que la aceptación no es en ningún modo ni conformismo ni estar necesariamente de acuerdo. Sencillamente la aceptación es serenarnos, es una herramienta para desinflar las emociones intensas que nos perjudican, que ya vimos en el video anterior, que son las emociones que se convierten en enfermizas, ¿verdad? Para al aceptarlo y estar serenos, pues tomar mejores decisiones, actuar mejor y también ya vimos que la suma de las decisiones pues van construyendo una vida mucho mejor. En cambio, los pensamientos enfermizos son los que nos llevan a desanimarnos, nos llevan de alguna forma a meter veneno en nosotros, nos llevan a no aceptar la realidad, a deprimirnos, enojarnos, angustia, ira, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver algunos ejemplos de pensamientos enfermizos. Aquí un primer paso es tomar conciencia de ellos para tratar de eliminarlos de nuestra forma de vivir, de nuestra forma de pensar y de esa manera pues vivir de manera mucho más plena, más feliz, más serena. Y esos pensamientos pues se derivan a fin de cuentas de no aceptar la realidad. Ya vimos la importancia de aceptar la realidad, que eso nos da una gran salud mental y emocional, y el no aceptarla, pues no. Pues bien, el no aceptar la realidad nos lleva a pensamientos enfermizos. Igualmente los pensamientos enfermizos nos impiden o nos alejan de la aceptación de la realidad. De alguna manera esto es un círculo vicioso. Vamos a ver algunos, digo, obviamente son cientos y miles, pero vamos a ver algunos ejemplos para que tú de alguna manera, a partir de esos ejemplos, pues detectes otros pensamientos en los que pudiéramos caer y hay que eliminar, ¿no? Por ejemplo, el no puede ser. El no puede ser o algún sinónimo, ¿no? O sea, cuando algo sucede y no nos gusta o lo que sea, decimos, ay, no puede ser. No nos referimos sobre todo a cuando algo nos sorprende en buen plan, ¿no? O en el bien, sino más bien cuando es algo negativo que nos afecta, nos daña, nos molesta y pensamos o decimos no puede ser. Entonces, bueno, este no puede ser nos aleja de la aceptación de la realidad. Si nos fijamos en lo que significa no puede ser, pues es eso, es tratar de negar la realidad cuando realmente sí lo es. O sea, tan sí puede ser que lo es. Aunque esa situación o esa conducta defectuosa a los demás, pues sea errónea, sea incorrecta, sea injusta, pero así es. Así es. Ya hablamos de que no significa que seamos conformistas, ¿no? Ya después tendremos que analizar y tomar decisiones y ver qué se puede hacer, qué no se puede hacer, poner límites, lo que uno quiera. Pero al fin de cuentas tenemos que eliminar todos estos pensamientos enfermizos, son los que tenemos que eliminar totalmente. De esa manera tendremos una aceptación de la realidad mucho más sencilla, mucho más fácil y eso se va a ir reflejando en nuestra salud emocional y mental. O cómo es posible, ¿no? También es otra forma de este rechazo hacia la realidad. ¿Cómo es posible? Pues sí, tan es posible que así es. Ya hablamos, aunque sea injusto, aunque sea incorrecto, pero así es. La cuestión es lo acepto. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Tomar esa responsabilidad de nosotros de qué voy a hacer y no solamente quejarnos o reclamar y echar la culpa a los demás de las situaciones. Acuérdense que nosotros somos responsables de nuestras emociones y habíamos visto que no se vale esto de que me enojé por tu culpa o me deprimí por tu culpa, más bien yo tengo que aprender a manejar mejor la realidad, a aceptar mejor la realidad y a tener más control y dominio sobre mis emociones y tomar mejores decisiones al respecto. El punto es no tanto si la realidad está bien o está mal, o si la gente se comporta bien o se comporta mal, sino cómo yo manejo esa situación.
Entonces, pues bien, un punto importante es eliminar estos pensamientos enfermizos para manejar mejor las situaciones en serenidad. O no lo soporto. Entonces puede pasar algo que no me gusta, algo en el trabajo, o falleció alguien, o algo, y yo digo es que no lo soporto, o es insoportable. Entonces, bueno, aunque las cosas realmente sí sean soportables, el hecho de decírmelo y decírmelo y decírmelo durante el día de una u otra manera, que no lo soporto, o que es insoportable, pues yo lo siento insoportable, aunque no lo sea, aunque de origen no lo sea, pero yo mismo, al decirme lo que es insoportable, pues lo siento así. Acuérdense que las emociones de alguna forma obedecen a la mente. ¿Va? Entonces tenemos que eliminar esto de que no lo soporto o es insoportable. De esta manera, aunque sea algo difícil de enfrentar, pues es más llevadero. O es terrible, ¿no? Realmente pocas cosas en la vida son terribles, pero a veces nuestro egoísmo y nuestra exageración nos lleva a ver terrible lo que no es terrible, como si todo fuera un tsunami, como si todo fuera un terremoto catastrófico, como si todo fuera a tener un cáncer nivel 4 y que aún así, pues hay que ver también qué tan terrible es. Hay mucha gente que también sobrevive, hay gente que lleva un cáncer incluso de grado 4 con mucha dignidad y serenidad. ¿Por qué? Pues porque no se dicen estas cosas. No se dice no lo soporto, es terrible, etcétera, etcétera. ¿Cómo puede ser esto? En fin, sino sencillamente hay una aceptación y la aceptación siempre nos lleva a ver las cosas más serenas, a no intensificarlas. O no debería ser así. Ese también es otro, ¿no? O sea, las personas se comportan mal o pasa algo, es que no debería ser así. ¿Eh? No estamos hablando de un debería moral o ético, que eso siempre tiene que existir, la gente no debe matar, no debe robar, sino es este debería práctico, tipo como lo vimos en un video, tipo el naranjo debería darme manzanas y como no me las da, pues me enojo, me deprimo, tengo rencor, etcétera, ¿no? Entonces, este no debería también me aleja de la situación, o sea, ¿cómo que no debería? Pues así es, volvemos a lo mismo, ¿no? Es que así es las cosas, que están mal, pues sí, pero así es, que son injustas, pues sí, pero así es, lo acepto, me sereno y luego ya tomo decisiones y actúo. O debería ser de esta manera, o mi esposo o mi esposa debería actuar así, o mi jefe no tendría que hacer esto, o es su obligación, no sea, todo eso tenemos de alguna manera que eliminarlo y luego ya, bueno, hacernos un análisis de en qué podemos intervenir, qué podemos hacer y qué no, y aceptarlo. O el típico por qué. Aquí no nos referimos al por qué científico de por qué la abejita hace miel o por qué los planetas dan vuelta alrededor del Sol. No, ese es el porqué del rechazo a no aceptar la realidad, ¿no? El rechazo a la realidad. Es que por qué lo hizo, es que por qué lo dijo, es que no se vale, es que por qué esto, por qué el otro, por qué lo permití, por qué lo permitió, por qué, por qué, por qué, por qué. Entonces este por qué no hace más que nos deprimamos más, nos enojemos más, tengamos más dolor emocional, más rencores, más resentimiento. Sencillamente no decir por qué, sencillamente así es. Obviamente sí, tenemos que analizar, bueno, las cosas están bien o están mal, ¿no? Para sacar un aprendizaje, obviamente no se refiere aquí a estar ciegos, sencillamente aceptar la realidad. Y después podemos analizarla para sacar un aprendizaje, qué acción es buena, qué acción no es tan buena, ¿verdad? Para sacar un aprendizaje, o también si somos papás, pues para guiar a los hijos pequeños, pero sí evitar este por qué, que en el fondo es un rechazo a la realidad. Y hay mucha gente que tiene este hábito de decir por qué sin darse cuenta, y obviamente solamente están intensificando más sus emociones negativas. O también pasa algo pues, desafortunado, triste en nuestra vida y decimos que mi vida no será igual. A lo mejor terminé una relación o alguien falleció y mi vida no va a ser igual. ¿Y por qué mi vida no va a ser igual? ¿Sí? O sea, estamos como adelantándonos, estamos deprimiéndonos nosotros solos, ¿verdad? Exagerando las cosas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con todo lo que nos decimos o todos los son iguales, ¿no? Pueden ser aquí, no sé, una mujer que ha tenido 2, 3 novios y a lo mejor lo manejó mal o le salieron mal y dice todos los hombres son iguales, pues es falso porque no todos los hombres son iguales. Aquí estamos cayendo en un error lógico de sobregeneralizar cuando no es real. ¿Va? O vamos con un médico 2 que nos trata mal y pensamos que todos los médicos son iguales, o vamos con algún pastor o 2 o sacerdote 1 o 2 que hicieron las cosas mal con nosotros y pensamos que todos son iguales. Entonces estamos de alguna forma cayendo en este error lógico de hacer una sobregeneralización cuando no es, cuando no procede. Entonces tenemos que decir, bueno, me fue mal con esta novia y esta otra, pero no quiere decir que todas las mujeres sean iguales, ni que deje de creer en el amor y empiezo a hacer un drama y una tragedia de todo esto, sino pues aprender y también asumir mi responsabilidad. Mi responsabilidad de cómo manejé bien las cosas, a lo mejor no estoy aprendiendo ciertas cosas, a lo mejor estoy cayendo en ciertos patrones enfermizos en mis relaciones, en fin, y no caer en estas generalidades. O me siento lo peor, seguramente es así. Entonces, pues las emociones son ciegas, ¿no? Las emociones no son inteligentes, con lo cual
la razón es la que mete la inteligencia, no tenemos que hacerle caso necesariamente al estado emocional del momento. O sea, no porque me sienta lo peor soy lo peor, tampoco no porque me sienta el mejor del mundo lo soy. O sea, tenemos de alguna forma que ver la realidad. Esos pensamientos enfermizos nos alejan de la realidad. En cambio, una persona entre más sana y más madura sea, es mucho más realista. No idealiza cosas, no dramatiza cosas, trata de analizar las cosas como realmente son. No, no porque alguien me lo diga, sencillamente es así, o no porque lo sienta así, es así, o no porque yo lo piense, tengo razón en todo. O sea, tenemos que ser más racionales, ¿verdad? Como un adulto. Acuérdense que el bebé, el niño es emocional, el adulto tiene que ser más racional, donde sí considera las emociones, pero las dirige, las domestica, se sirve de ellas para bien, no acaba esclavizándose de ellas. O también seguramente las cosas irán mal, es cuando la gente se adelanta a los hechos, vemos el futuro de manera negativa, hacemos nuestras novelas y podemos enojarnos, deprimirnos, angustiarnos, entrar en ansiedad gratis. Porque hacemos novelas que obviamente pues muchas de ellas ni suceden, pero estamos ya adelantándonos a los hechos. Entonces una persona también sana y madura es una persona que ha aprendido, que tiene una disciplina mental, que siempre está en el presente. No está ni en el pasado ni en el futuro, sino vive el presente con amor y con intensidad. Esto no está peleado con planear, con organizarse, pero planear y organizarse es una actividad profesional en el presente muy distinta al estado emocional de angustia, de ansiedad, etcétera. Son cosas completamente distintas. Entonces, cuando hacemos las novelas, generalmente eso está muy lejos de ser una actividad profesional de planeación o de organización. Entonces, tenemos que evitar precisamente esto, adelantarnos a los hechos, sino vivir el presente con mucho amor y de esa manera vivimos la vida mucho más plena, mucho más feliz, etcétera, ¿no? Digo, aquí hay muchos pensamientos enfermizos. Estos son algunos ejemplos para que de alguna forma te sirva para ver en cuáles caes o algunos semejantes. Digo, aquí están escritos con esas palabras. Tú pudieras tener otros pensamientos con otras palabras, pero a fin de cuentas se caen en lo mismo, ¿no? O pudiera haber otros, ¿no? Que a partir de esos ejemplos tú puedes ir descubriendo para eliminarlos en tu vida. Lo que sí que quedar claro es que al caer nosotros en estos pensamientos nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Estamos enfermándonos más mental y emocionalmente. Hay que eliminarlos. Otras actitudes y pensamientos negativos pueden ser, por ejemplo, la exageración. A veces nos da mucho por exagerar. Exageramos mucho lo que nos hacen y el mal que hacemos nosotros lo minimizamos, ¿no? Entonces, no, tenemos que ser realistas. No hay que exagerar las cosas, no verlo todo dramático, todo terrible, todo catastrófico, como si fuera la persona que más sufre y caigo en victimismos, etcétera, etcétera, etcétera. Y quiero que todo el mundo escuche cómo sufro yo y que de alguna forma me compadezca. En fin, todos son vicios de enfermedades de un corazón que no ha sanado y que tiene que madurar y tiene que crecer. El defecto contrario es minimizar. A veces también tenemos asuntos que tenemos que enfrentar o problemas que tenemos que hacer frente y los minimizamos para evadirlos de manera irresponsable, de manera negligente. Eso tampoco es sano. O sea, tenemos, como hemos dicho, estar en la realidad, ni más ni menos. Otro es ver lo negativo. A veces que nomás nos enfocamos a ver lo negativo de la vida, lo negativo de los demás o lo negativo de mí. Y también es una mentalidad muy enfermiza, ¿no? Tenemos que aprender a ver el cuadro completo, no nomás lo negativo, tanto lo positivo como lo negativo. Y también hay gente que a lo mejor no es negativa de manera ordinaria, pero sí puede ser negativa cuando le sucede algo, ¿no? O sea, hay gente que de repente tiene durante 20 años una buena salud, de repente después tiene una enfermedad con cierta seriedad y ya nomás se enfoca a la enfermedad y empieza a quejarse, pues no sé, de la vida o de los doctores o de no sé quién o de Dios, etcétera. Y no ve por los 20 años de salud, que a lo mejor nunca ha agradecido, ¿no? Acuérdense que también tenemos que ser agradecidos con todo lo que se nos da. Entonces es muy importante no enfocarse nomás en lo negativo, ¿no? Hay gente que lo usa lo negativo y es como si eso negativo absorbiera toda su mente, toda su energía y se olvidara de todas las cosas buenas que en ese mismo momento la están rodeando. O nomás una relación, una persona, una amistad, una pareja, esa persona hace algo negativo y ya se olvida completamente de todo lo positivo que esa persona tiene. Entonces todo esto es muy enfermizo que tenemos que de alguna forma cambiarlo. Sí, es verdad, hay que ver lo negativo y hay que aprender a manejarlo con discernimiento, con sabiduría, pero no tenemos que dejar de ver también todo lo positivo. Todo eso nos lleva a un estado mucho más equilibrado emocionalmente, ¿no? Cuando vemos el cuadro completo, tanto lo positivo como negativo, y siempre veremos que siempre en nuestra vida hay muchísimas más cosas positivas que negativas y que las personas en términos generales también tienen mucho más cosas positivas que negativas. Tenemos que también evitar juzgar y criticar, que esto pues es un acto también de soberbia que también nos daña a nosotros mismos. Y es un vivir hacia afuera, hacia ver nomás lo negativo de los demás, como digo, como si fuéramos perfectos, y también esto nos enferma muchísimo.
Quejas y reclamos también es un síntoma, obviamente, de la enfermedad. No venimos a este mundo a quejarnos y reclamarnos, sino a tomar decisiones sabias, actuar, manejar las cosas, crecer en experiencia, en sabiduría, etcétera, etcétera. Culpar, también aquí la culpa, pues bueno, es todo un tema, ¿verdad? Sí es muy importante reconocer cuando cometimos un error, arrepentirnos, tratar de reparar, restaurarlo, pero no cargar emocionalmente con un estado de culpa, ¿no? O también cuando alguien hace las cosas mal, estar con ese resentimiento, ese rencor hacia el otro, pues eso nos carcome, nos daña, nos enferma por dentro, ¿no? Tenemos que aceptar que el mundo no es perfecto, aceptar que las personas no son perfectas y aceptar que yo no soy perfecto, ¿verdad? Y eso nos lleva, obviamente, si queremos estar sanos mental y emocionalmente y vivir libres, porque es parte de esta libertad, a aprender a disculpar, a aprender a perdonar, a aprender que así como los demás pues cometen errores, yo también los cometo, pero que eso no tiene que impedirnos de ser felices. Pero mucha gente como que se boicotea a sí mismo, pone sus cadenas y empieza a fijarse en todos los defectos que hay en el mundo, en los demás, y pues como que esa persona pues pretende, no sé, ser feliz cuando todo sea perfecto, entonces pobre persona porque pues nunca lo va a hacer, ¿verdad? Más bien tenemos que aprender a ser felices a pesar de la imperfección y considerarla ya como una variable que tenemos que manejar en nuestras vidas, ¿no? Los defectos de los demás, los míos, los de la sociedad, etcétera. Y las famosas suposiciones, ¿no? Suponer, suponer, suponer. Y sobre todo lo enfermizo es suponer cosas negativas o adelantarnos a los hechos. O la persona llegó tarde y andamos pensando lo peor. O también en la comunicación, ¿no? En la conversación. A veces hay personas que suponen lo que el otro está pensando, pero no lo dijo. Y de ahí se arma todo un pleito. Entonces todo esto son formas enfermizas de pensar que nos llevan a formas enfermizas de comunicarnos, de tener relaciones, de boicotear lo que es el amor y las relaciones humanas, como ya hemos dicho que ahí encontramos mucho de la plenitud y la felicidad, cuando obviamente somos personas sanas y manejamos bien las cosas. Aquí pues igual un gran etcétera, son algunos ejemplos, pero bueno, ahí podemos ir cientos, ¿no? de pensamientos enfermizos, negativos o actitudes negativas que tenemos que analizar y irnos de alguna forma purificando, ¿no? Hacer una limpieza mental de todos sus pensamientos y actitudes negativas en nuestro ser para que emocionalmente pues también estemos limpios, ¿no? Nos mantengamos en emociones sanas, no exageradas, no más intensas. En cambio, los pensamientos y actitudes sanas, pues son muy sencillas de aplicar, nomás hay que trabajarlo, acostumbrarnos a aceptar, ¿no? Aceptar a los demás como son, aceptar a mí como soy, aceptar las circunstancias de la vida como son, aprenderlo a aceptar y a partir de ahí, en esa serenidad, bueno, tomar decisiones actuales, ya vimos que no es conformismo, no es necesariamente estar de acuerdo, etcétera, ¿no? Ser realistas, vivir el realismo, no idealizar a las personas, no idealizar negocios, no idealizar las cosas, tampoco irnos al otro extremo, ¿no? De ver todo negro o pensar que nada se puede o que yo no puedo superarme o que yo no puedo hacer nada o que no hay nada que hacer, ¿sí? O sea, todo eso son distorsiones de la realidad. Entonces, una persona sana y madura es realista, ¿va? Por lo mismo no se decepciona, por lo mismo no se desanima, es una persona muy equilibrada en todos sus días, ¿no? Emocionalmente, y eso obviamente le trae grandes beneficios en su vida. Ver las cosas o las adversidades de la vida como un aprendizaje para crecer. Entonces, esta es la clave, ¿no? Ver incluso los defectos de los demás, las acciones defectuosas de los demás hacia nosotros o hacia quien sea, como oportunidades de aprender, de crecer, de manejar las cosas mejor, con sabiduría. Obviamente ya hemos visto que a veces tendremos más oportunidades de actuar en una situación y a veces menos. Eso también es parte de lo que tenemos que aprender y aceptarlo. No somos dioses, no podemos hacer todo, pero tampoco vamos a ser comodinos, conformistas o mantenernos en un estado de confort y no hacer lo que sí podemos hacer, no crecer en lo que sí podemos crecer. Por lo tanto, no enfocarse tanto en la adversidad o en la actuación defectuosa del otro, sino en el crecimiento y aprendizaje. Entonces, parte de la enfermedad emocional es que cuando alguien nos hace algo, estamos muy enfocados a eso, que por qué nos hizo eso, que qué mala onda es esa persona, que no deberíamos quizá de haberla conocido, tenemos rencores y resentimientos, en vez de hacer eso a un lado, aceptar que esa persona no es perfecta y más bien tomar una decisión que tenemos que hacer con esa situación. Si realmente es realmente una herida real o realmente yo estoy exagerando porque estoy hipersensible, porque tengo un corazón que no es sanado y todo lo exagero y todo y realmente es una tontería lo que ha pasado o realmente es una cuestión importante que tengo que enfrentarla y o poner límites o platicarlo o tomar decisiones, ¿no? Pero no caer en una actitud infantil, de victimismo, enojo, depresión, ira, coraje, resentimiento, que eso no nos lleva a ningún lado, ¿no? Y mucho menos quejarnos y reclamar, ¿no? Que eso no sirve de nada y nunca ha servido de nada. Ok, y todo esto pues lleva a ejercitarnos, ¿no? Entonces es muy importante que durante el día tú analices en qué pensamientos negativos, enfermizos caes y trates de eliminarlos continuamente de tu vida.
Aquí en esta guía encontrarás también un archivo Word donde viene ahí precisamente un ejercicio que te va a ayudar a eliminar los pensamientos enfermizos y cómo hacerlo. Ya el método es muy sencillo, muy práctico, muy probado, que tú lo puedes hacer para irte ejercitando y eliminar estos pensamientos enfermizos y cambies a la aceptación, ¿no? A aceptar la realidad y tener pensamientos positivos y sanos, y tu vida mental y emocional y tu conquista de la felicidad pues vaya de alguna forma en aumento. Entonces te recomendamos mucho, ya ahora después de ver el video, pues abrir el archivo Word, ahí están las instrucciones y empezar a trabajar. La práctica hace el maestro, entonces ya de ti depende tu salud mental y emocional en que practiques. Y te sugerimos pasar a la guía 7.